Muchas gracias a todos por estar presentes en la nueva teleclínica del programa de obstetricia con el tema restricción del crecimiento intrauterino fetal, prevención, diagnóstico y manejo. Vamos a presentar el caso clínico que estará a cargo de la doctora Gabriela Merchó, ginecóloga obstetra del Hospital María Isabel Rodríguez, actualmente cursando el segundo año de la subespecialidad de medicina materno-fetal, y tengo el honor de presentar a la doctora Cecia Parada, ginecóloga obstetra con subespecialidad de medicina materno-fetal, quien estará a cargo del tema principal. Bienvenidas, doctoras. Vamos a dar inicio con el caso clínico. Si me comparten la presentación, por favor. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, vamos a revisar el caso clínico de restricción de crecimiento intrauterino. La señora, con sus siglas por su nombre KEOM, de 35 años de edad, contiene domicilio en Zaragoza, La Libertad. Nosotros estamos viendo en diferentes controles prenatales que se realizaban, recibida por parte de ISBM. Es una señora de 34 años, grávida 5, ningún parto de término, tampoco partos pretérminos. Tiene antecedentes de 4 abortos y pues por el momento no tenía ningún bebé con vida. Tiene una edad gestacional cuando la logramos captar en el primer control, que fue el 28 de abril, de 10 semanas, esto fechado por medio de la ultrasonografía de 7/4/7 con una fecha probable de parto para el 24 de noviembre del presente año. Nos la recibieron del policlínico por su historia de aborto recurrente. Estos abortos habían sido en el primer trimestre y sus antecedentes eran de la siguiente manera. El primer aborto se dio con un embarazo ectópico tubárico derecho que se dio en el mes de enero del año 2019, en donde realizaron una salpingectomía. En ese momento, cuando le realizaron el diagnóstico, tenía una edad gestacional de 8 semanas. Para el segundo aborto, tenía una edad gestacional de 12 semanas. Este aborto fue completo, espontáneo, se dio en el mes de mayo del año 2020. El tercer aborto, una edad gestacional de 10 semanas, también completo y espontáneo, se dio en noviembre del 2020, unos meses más tarde. El siguiente aborto se dio a las 11 semanas, también fue completo, espontáneo, se dio en fecha de agosto de 2023. No tenía otros antecedentes médicos, a excepción de hipotiroidismo, estaba con levotiroxina 100 microgramos al día en ayuno, no tenía otro antecedente quirúrgico, solo el que ya mencionamos inicialmente. Entonces, durante ese control prenatal, el primero control prenatal que se recibió, la paciente se vio normotensa, sin nada más que reportar el examen físico. Se reportó una ultrasonografía que se había realizado el 11 de abril del presente año, en donde describía un embarazo único intrauterino de 7 semanas con 4 días, que con la fecha probable de parto para el 24 de noviembre. Y pues se evidenciaba el cuerpo lúteo en ovario derecho. El plan que se le dio en ese primer control, pues por los múltiples pérdidas que había tenido, se manejó como un SAP obstétrico. Se inició la enoxaparina, se indicó una ultrasonografía screening, exámenes control, se solicitó que se iba a reportar el anticoagulante lúpico porque ya la señora venía con la historia que ya se lo había realizado. Y se dan indicaciones también sobre estar pendiente de signos y síntomas de alarma. En los siguientes controles, el segundo, tercer y cuarto control, lo hemos resumido en esta tabla porque pues transcurrieron sin mayores eventualidades. Podemos observar que la señora tenía su primer perfil completo. En el segundo control, que se realizó el 29 de mayo del presente año, tenía una edad gestacional de 14 semanas con 2 días. En ese momento solamente se inició el ácido acetilsalicílico y se reportaron los exámenes que se habían solicitado en el primer control. Como observamos, se reportó el anticoagulante lúpico, la TSH que estaba normal, la IgG, parasitomegalovirus, pues vemos que estaba reactiva, entonces ya era algo crónico, ¿verdad? No tenía la infección aguda porque tenemos la IgM parasitomegalovirus no reactivo. También se reportó la IgM para toxoplasmosis no reactiva.
Ya cuando pasamos al tercer control, que nosotros lo logramos ver el 26 de junio, ya tenía una gestacional de 18 semanas con 3 días. En ese momento transcurrió también el control prenatal sin mayor eventualidad, pero solamente se le dio un tratamiento para vaginosis bacteriana con metronidazol. Se reportaron exámenes que se habían realizado el 10 de junio, eran pruebas tiroideas. Estas pruebas tiroideas se habían realizado en el policlínico donde frecuentaba ir esa señora. Se reporta una TSH de 0.2 y una T3 de 218, por lo tanto, pues era total. Para el cuarto control, que se dio el 24 de julio, ya la encontramos con un embarazo con una edad gestacional de 27 semanas. También no se reportan anormalidades, pues continuando con su esquema de vacunación, se indica la vacuna TDPA, se reporta la ultrasonografía morfológica sin anormalidades, se reporta una TSH que se solicitó institucional, en donde estaba de 2.68 y la T4 de 1.06. Ya para el quinto control, la vimos el 25 de agosto. En este momento ya tenemos 27 semanas. La señora estable, de verdad, sin ningún malestar. En ese momento le reportamos un O'Sullivan positivo con 150 miligramos por decilitro. También nos traía una ultrasonografía obstétrica que se había realizado 2 días antes, en donde reportaba una edad gestacional de 25 semanas con 3 días. Estaba podálico, tenía un peso fetal de 834 gramos, se protea y en ese momento se evidencia que el peso está entre los percentiles 5 y 10. Entonces se cataloga como un pequeño para la edad gestacional y se realiza un Doppler fetal, el cual está normal. Por lo tanto, como vimos, ¿verdad?, se había reportado el T-Sullivan positivo, se dio plan de ingreso al servicio de ISBM a la señora para poder realizar la curva de tolerancia a la glucosa el siguiente día. Además, como se había evidenciado que el peso fetal estaba abajo del percentil 10, se le tenía que dar un seguimiento más estricto con las ultrasonografías y el Doppler fetal. Por lo tanto, se indica una cita para el 1 de septiembre para una nueva biometría y una glucometría Doppler fetal control en el servicio de medicina materno-fetal. Se indica la toma de exámenes, se indica arginina, proteinol y pues su correspondiente cita en la consulta de ISBM en 4 semanas. Entonces la señora el siguiente día, el 26 de agosto, ya con 27 semanas un séptimo, se reporta la curva de tolerancia a la glucosa. Como podemos observar, los valores están dentro de lo esperado. Está la curva negativa. Se realizan otros exámenes también para completar el segundo perfil con PRS y VIH, los cuales están no reactivos. Se indica un urocultivo está negativo, hemoglobina de 13, una TSH de 1.82 y la señora continuaba cumpliendo sus medicamentos, enoxaparina, ácido acetilsalicílico, su levotiroxina. Entonces, se dio plan de alta, se dieron recomendaciones y lo que vimos anteriormente que ya se le había dado para que asistiera el 1 de septiembre al servicio de medicina materno-fetal para una ultra de seguimiento y Doppler fetal control. La señora asiste el 1 de septiembre, en ese momento la captamos con 28 semanas de embarazo, se realiza la ultrasonografía, la cual reporta que está el bebé cefálico con el dorso a la derecha, una biometría de 26 semanas 4 días, con un peso fetal de 899 gramos. Se plotea y se observa que el peso está entre el percentil 1 y 3, con una fecha probable de parto para el 4 de diciembre del presente año, una placenta posterior grado 2, el líquido normal, y se catalogó como RCU severo. Se realiza la glucometría Doppler con un IP de la arteria umbilical de 1.30 abajo del percentil 95 para la edad gestacional normal, una ACM con IP de 1.67, la cual la plotea quedaba arriba del percentil 5 normal, y se cataloga como una glucometría Doppler fetal normal. Se vuelve a dar seguimiento el 8 de septiembre, a las 29 semanas,
se vio a esta señora cada semana para realizarle la ultrasonografía o el Doppler fetal control, un seguimiento estricto. Entonces, el 8 de septiembre se realiza la flujometría Doppler, la arteria umbilical también está abajo del 95 para la edad gestacional, la arteria cerebral media arriba del percentil 5 para la edad gestacional, y pues también la flujometría Doppler fetal en esta ocasión se cataloga normal. Se vuelve a ver para el seguimiento el 13 de septiembre, en este momento con 29 semanas, 5 séptimo, se realiza la ultrasonografía, la cual reporta que es un bebé podálico, con su dorso a la derecha, la biometría fetal, nos reporta una biometría de 27 semanas con 3 días, y se reporta el peso fetal de 1.133 gramos, el cual se plotea y en ese momento queda arriba del percentil 10, con un líquido de 16.1 centímetros normal, placenta posterior grado 2. Se realiza siempre la flujometría Doppler, pues se reporta también una flujometría Doppler fetal normal. El 25 de septiembre se le dio seguimiento en la consulta de ISBM, ya era su sexto control. En ese momento ya se tenía una edad gestacional de 31 semanas con 3 días. Se ven sin anormalidades, asintomática toxemia, percibe los movimientos fetales y se reporta otra ultrasonografía que se había realizado 2 días antes en el hospital, en donde se observa que tiene edad gestacional, una biometría de 28 semanas con 5 días, con un peso fetal estimado de 1.271 gramos, se plotea y el peso está entre el percentil 1 y 3 con un índice de líquido amniótico de 13.3 y placenta posterior grado 2-3 con una flujometría Doppler fetal normal. Se deja el plan de continuar el seguimiento estricto con la flujometría Doppler fetal cada semana, medicina materno-fetal. Se cumple la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, los hematínicos, todo este tiempo ha continuado con su tratamiento de enoxaparina y ácido acetilsalicílico, y en ese momento, en ese control, se indica que se cumple la maduración pulmonar fetal y se deja una cita en 3 semanas. Como podemos observar en esta tabla, se trataron de resumir todas las presiones que la señora estuvo manteniendo en todos los controles. La señora siempre se vio normotensa, sin nada más que reportar. No es hasta el 30 de septiembre, con una edad gestacional de 32 semanas con 1 día, esto calculado con la primera ultra que se había realizado a las 7 semanas, que nos daba la fecha probable de parto para el 24 de noviembre, en donde se realiza pues la ultrasonografía y reporta que es un bebé que está cefálico con el dorso a la derecha, pero ya las medidas nos dan una biometría de 28 semanas con 6 días, con un peso fetal estimado de 1.225 gramos, se plotea y el percentil está pues abajo del 1. La fecha probable de parto para el 17 de diciembre, el líquido amniótico de 11.1, placenta grado 2, se cataloga siempre como RCI severo, se realiza la flujometría fetal y pues ya en este momento vemos que la arteria umbilical, el IP de 1.32, se plotea y está abajo del percentil 95 normal. Sin embargo, el IP de 1 de la arteria cerebral media para la edad gestacional estaba abajo del percentil 5, lo cual es normal. Y entonces se diagnostica como un bebé con una biometría de 28 semanas, 6 días, RCI severo, que tiene un Doppler fetal patológico tipo 4. Se da plan de que se va a ingresar a unidad Nacer con Cariño para evacuación vía abdominal, y podemos observar a continuación cuando ya la señora realiza su ingreso a unidad de Nacer con Cariño. Lo fechan para 32 semanas un séptimo, colocan los problemas de RCI severo con Doppler fetal patológico tipo 4, un SAP, hipotiroidismo, aborto habitual y pobre historia obstétrica. La reciben normotensa con 110/80. Al examen físico se logra evidencia, pues no tiene trabajo de parto, ni cambios cervicales, ni edema, ni nada que reportar al examen físico. Se reportan exámenes también
con una hemoglobina de 12.9, blancos de 8.560, neutrófilos de 81, plaquetas normales de 160.000, tiempos de coagulación normal, la señora es ORH positivo, y el segundo perfil, pues ya lo habíamos reportado anteriormente, que estaba no reactivo VIH y PRS. Entonces se le da el plan de pasar a cesárea baja transversa por un Doppler fetal patológico tipo 4. Con respecto a los datos del recién nacido, se realiza la vía evacuación vía abdominal, la hora de nacimiento a las 5:08, es un bebé de sexo femenino, el peso que tuvo al nacer fue 1.270 gramos, entonces muy bajo peso al nacer, con un perímetro cefálico de 29 centímetros, una longitud 38 centímetros, y se le dio un Apgar de 688. Se le ha dado seguimiento porque ingresó a la UCI con CPAP para continuar manejo, porque también tuvo una taquipnea transitoria del recién nacido. Entonces, el seguimiento que se le dio lo pudimos observar el 3 de octubre, ya tenía 3 días de vida. En ese momento, ¿verdad? Tenía un peso de 1.153 gramos y se encontraba con ventilación mecánica no invasiva con terapia de alto flujo con un buen patrón respiratorio, con el plan de destete ventilatorio. Los diagnósticos que se mantenían en ese momento eran un prematuro de 32 semanas por balar, muy bajo peso al nacer, taquipnea transitoria del recién nacido e ictericia neonatal. Al momento, el bebé continúa ingresado en la UCI con plan de ganancia de peso, cumpliendo antibióticos, y ya no ha sido necesario el CPAP, sino que se ha cambiado a oxígeno por incubador. Interesante caso, doctora, muy amable, muy bien explicado los sucesos por orden cronológico. Si hay alguien de los que están presentes en la conferencia tiene alguna duda sobre el caso clínico, lo podemos hacer en este momento, pueden llevar su mano y preguntar algún dato que se les haga importante del caso clínico o pueden escribirlo a través del chat. Es importante recalcar del caso clínico que la señora tenía realmente una pobre historia obstétrica, como se detalló muy bien en las historias que realizaron desde el primer control prenatal. Se le investigó adecuadamente las posibles causas de por qué ella había tenido esa historia obstétrica con los antecedentes de los abortos. Es importante recordar que según el nuevo protocolo para la atención de la mujer en el periodo de embarazo, parto y puerperio, se hace énfasis en el examen físico de las mujeres de forma completa, ya que una de las formas que podemos indirectamente sospechar una restricción del crecimiento es mediante la altura uterina. Entonces no nos olvidemos del examen físico de la medición de la altura uterina, al igual que la indicación de las pruebas de bienestar fetal, tal cual se le dejó a la señora, pues es importante que cuando ya hay un factor de riesgo identificado en el binomio madre o hijo, pues se debe dejar las pruebas de bienestar fetal para el caso de la restricción del crecimiento desde el momento del diagnóstico, que en este caso fue un diagnóstico bastante temprano, ¿verdad? Que nos ayudó a que pues tuviera un término que todavía estábamos en el periodo de observación del binomio del bebé, pero sin embargo se pudo realizar las intervenciones necesarias. También con los controles prenatales, recordemos que en casos con factores de riesgo, tanto obstétricos o fetales, queda a criterio del médico la periodicidad de los controles. Recordemos que actualmente los controles prenatales tienen nuevas edades gestacionales, mas sin embargo, si hay un componente de riesgo materno o fetal, estos a criterio de médico pueden ser incluso más frecuentes. Si no hay ninguna duda, dejo con ustedes el tema principal con la doctora Cecia Parada. Buenas tardes, colegas. Es un placer estar con ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que es restricción del crecimiento intrauterino este día. Y los objetivos para este tema es optimizar el conocimiento de los factores de riesgo asociados al desarrollo de restricción de crecimiento intrauterino, fortalecer los criterios diagnósticos para la detección de los pacientes con embarazos con restricción de crecimiento intrauterino, diferenciar entre un feto constitucionalmente pequeño pero sano y un feto que presenta una restricción de crecimiento patológica real y reforzar el manejo y seguimiento de los fetos con restricción de crecimiento intrauterino. Recordemos por qué es importante aprender un poquito más acerca de este tema.
ya que es una complicación asociada mundialmente a mortalidad neonatal, óbito y morbilidades a corto y largo plazo. Se ha visto que está relacionado con el 10% de todos los embarazos a nivel mundial y que es 30% de las causas de óbito fetal. Además, se ha visto que está asociado a 2 a 5 veces más el riesgo de muerte perinatal en fetos prematuros con RCI, a diferencia de fetos a término con RCI. Y es así como podemos ver en la siguiente gráfica, en la cual el impacto perinatal va a ser grande. Si vemos la gráfica que tienen a su derecha, podemos ver la distribución de la mortalidad perinatal en base al peso fetal con el que nacen los bebés, que entre más cerca del percentil 3 esté ese feto al nacer, pues más es el riesgo de mortalidad que se pueda presentar. Lo mismo pasa con la edad gestacional en la que este feto tenga al momento de nacer. Entre más pequeña sea la edad gestacional, más cerca de las 26 semanas o menos, menor es el porcentaje de supervivencia. Así podemos ver en la tabla que tienen ustedes a la izquierda, que si nace abajo de las 26 semanas o cerca de las 26 semanas, el porcentaje de supervivencia anda cerca de las 30%, y cosa que cambia cuando nace arriba de las 32 semanas, que puede alcanzar hasta un 80%. Pero también tenemos que hablar de las complicaciones perinatales que eso conlleva. Además de óbito, también tenemos las complicaciones propias de la prematurez, la hipotermia, la septicemia, el bajo peso al nacer, los síndromes de estrés respiratorios que van a necesitar más ingresos a UCI y más necesidad de ventilación prolongada, los trabajos de 5 y la muerte neonatal. También está en el impacto a largo plazo de las complicaciones, que esas son las que ya no logramos o alcanzamos ver, debido a que no le damos seguimiento a estos recién nacidos. Pero se estima que en la infancia aumenta el riesgo de retraso del desarrollo cognitivo en la infancia. Esto más o menos a partir de los 6 años, donde estos infantes están en su edad escolar. Se dice que más o menos del 20 al 40% aumentan los índices de discapacidad cognitiva y aprendizaje. Y ya en la adultez hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como síndrome metabólico, enfermedad coronaria y endocrina. La etiología. Podemos hablar que las causas que nos van a estar favoreciendo la restricción de crecimiento intrauterino las podemos catalogar como maternas, fetales y placentarias. Entre las causas maternas podemos encontrar todas las enfermedades crónicas y autoinmunes, pero también las propias de la madre, como por ejemplo que la madre consuma algún tipo de droga o tóxicos, ¿verdad? Como por ejemplo también el tabaco, o las edades maternas, o el sobrepeso materno, o la desnutrición. También enfermedades propias del feto, como por ejemplo malformaciones, cromosomopatías, o infecciones perinatales, como por ejemplo el TOSH. Pero también hay propias de la placenta, que son las causas placentarias, por ejemplo, quistes placentarios, infartos placentarios, malformaciones placentarias. Todas, o la mayoría, van a dar una sola fisiopatología, que sería la insuficiencia placentaria. Por lo tanto, nos vamos a centrar más en lo que es las causas placentarias. Y es así como vamos a hablar de la disfunción vascular placentaria. Y es aquí donde vemos que la disfunción vascular placentaria va a disminuir el flujo de la vena umbilical. Y como todos sabemos, la vena umbilical es la encargada de llevar el oxígeno a todo el cuerpecito del feto. Al disminuir ese flujo en la vena umbilical, disminuye por supuesto el aporte de oxígeno y los nutrientes, y por lo tanto disminuye el peso fetal por la disminución de los nutrientes. Y también disminuye la cantidad de oxígeno, va a haber un rango de hipoxemia, lo cual se va a ver reflejado en que vamos a activar todos los mecanismos de defensa, disminuyendo la resistencia cerebral y aumentando la resistencia a nivel de la aorta, aumentando la resistencia vascular a nivel de los otros órganos. Por lo tanto, el volumen de líquido amniótico se va a ver disminuido. Si el grado de hipoxemia continúa y se vuelve una hipoxemia crónica y entramos en acidemia, entonces ya no solamente va a haber una resistencia cerebral, sino que se va a ver alterado los flujos venosos y por lo tanto va a haber una disfunción cardíaca y va a haber una alteración de la frecuencia cardíaca fetal.
Además, se van a ver disminuidos los movimientos, el tono y el perfil biofísico va a estar anormal hasta llegar a la muerte fetal. Pero ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos detectar a esta paciente antes de que esto pase? Para eso, la FIGO ha hecho una estratificación del riesgo, que lo ideal es que se pase al inicio, cuando tenemos por primera vez a esta embarazada en la inscripción. Sin embargo, si perdemos esa oportunidad de hacerlo al inicio, lo podemos hacer en cada control prenatal, pasarle esta estratificación de riesgo. Entonces vamos a catalogar a esta paciente como bajo riesgo cuando no encontramos presencia de factores de riesgo. Esto es bajo riesgo, no quiere decir que no tenga ningún riesgo, sino que siempre queda como bajo riesgo. Luego tenemos riesgo moderado. Riesgo moderado va a ser aquella paciente que tenga antecedentes obstétricos, como por ejemplo, que tenga un feto pequeño para la gestación previa, que tenga un óbito previo o que tenga un factor de riesgo actual, como por ejemplo toxicomanías, en la cabeza el consumo de tabaco, o que tenga edad materna avanzada. Al extremo mayor de 40. Y aquella paciente con riesgo alto va a ser aquella paciente con antecedentes maternos como enfermedad renal crónica, hipertensión, enfermedades autoinmunes a la cabeza SAP, LED, cardiopatías congénitas cianóticas. Y los antecedentes obstétricos, antecedentes previos de RCIU, estados hipertensivos del embarazo o antecedentes de óbito. Los factores de riesgo actual. En algunos países ocupan los marcadores bioquímicos como la proteína plasmática A. Si este se encontraría abajo del percentil del percentil 5, se considera también de alto riesgo. O si la paciente tiene una hemorragia significativa o si actualmente el feto está abajo del percentil 10. También la FIGO dice que podemos estratificar el riesgo analizando ciertos marcadores ultrasonográficos. Esos marcadores ultrasonográficos es como pasarle una revisión o una evaluación por medio de la ultra a la paciente para predecir si puede estar en riesgo o no de poder realizar una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Y qué es lo que podemos evaluar? Las arterias uterinas, el cordón umbilical y la morfología de la placenta. Entonces, en las arterias uterinas lo que buscamos va a ser el IFP de las arterias uterinas. Si este se encuentra arriba del percentil 95, estamos queriendo decir que hay aumento de las resistencias vasculares en estas arterias, o la presencia de NOx, que nos viene a decir que puede ser aumento de la diástole, de la presión en la diástole. Por lo tanto, tiene que haber un aumento del riesgo de preeclampsia o de RCIU. También al evaluar el cordón umbilical podemos evaluar la inserción, si está en inserción central, que sería lo normal, o si está marginal, o una inserción velamentosa, o si tiene la presencia solo de una arteria. Todo esto podría disminuir la cantidad de oxígeno que le puede llevar al feto y darnos una restricción del crecimiento intrauterino. Y lo otro sería la morfología placentaria, las dimensiones que tiene la placenta, la forma y la textura. Todo esto puede disminuir la cantidad de oxígeno que está llegándole al feto. Una vez detectado el riesgo, la FIGO propone el manejo de estas pacientes. La paciente con riesgo alto se le orienta que se le tiene que estar haciendo el estudio ultrasonográfico ya previamente descrito. Posteriormente, tener las intervenciones preventivas como monitorizar la ganancia de peso materno y iniciar la prevención con aspirina de 100 a 150 miligramos antes de las 16 semanas y después de las 12 semanas. Y estar con la monitorización del crecimiento fetal a partir de las 24 a las 28 semanas de gestación. Y las pacientes que no se encontraron con riesgo o tienen un riesgo bajo, se les tiene que hacer una monitorización estándar. Como dijo la doctora Guevara, estar midiéndole la altura uterina en el examen físico y considerar la ultra si la altura uterina está disminuida o rutinariamente la ultra a las entre las 32 y 36 semanas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino? Todo empieza con el abordaje con la clínica, ¿verdad? Uno puede sospechar de un de una restricción del crecimiento intrauterino si somos buenos clínicos.
Si no, no lo vamos a sospechar. Si no medimos altura uterina, no vamos a poder sospechar si hay una restricción del crecimiento intrauterino. La medición de la altura uterina tiene una sensibilidad del 58% porque hay ciertas cosas que la pueden afectar, como por ejemplo, los fibromas uterinos, el líquido amniótico, la vejiga urinaria, y tiene una especificidad del 87%. Es una estrategia simple, económica y que nos puede hacer ayudar con el diagnóstico de la restricción. Pero sí necesitamos bases diagnósticas establecidas para poder llegar al diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. Y para eso lo que sí tenemos son estos pilares fundamentales que no tenemos que perder. Uno es el cálculo de la edad gestacional, el cálculo del peso fetal estimado y las tablas de percentiles de peso para edad gestacional. No podemos hacer un diagnóstico sin tener eso. Y por eso vamos a hablar un poco de cada cosa. El cálculo de la edad gestacional. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el Instituto de Ultrasonografía y de Ultrasonografía Americano de Medicina y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal dice que la medición de los impulsos falocorectal es en el primer trimestre es el método más exacto. Y esa se toma entre las 3.5 semanas con una longitud hasta de 84 milímetros. Si pasa de 84 milímetros o de 14 semanas se vuelve menos específica. Y siempre se tiene que comparar con la obtención de la fecha de la última menstruación para documentarse su comparación. Ahora bien, la otra es la evaluación de peso fetal estimado. Hay muchos estudios, muchas tablas y muchas fórmulas con las cuales se puede hacer uso para el peso fetal estimado. Usualmente lo hacemos con el aparato de ultrasonografía y ya nos tiran el peso fetal estimado del feto. Sin embargo, cada país tiene su modelo a partir de su etnia o su población. La Asociación de Medicina Materno-Fetal da como sugerencia de recomendación grado 1B usar las tablas de crecimiento basadas en la población como HACCP, que son las que usualmente usamos o tienen ya codificados los aparatos de ultrasonografía. Y estas son las que usualmente usamos en las que se mide el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud de fémur, que es un seguimiento longitudinal con mediciones transversales. Son las ya conocidas, ¿verdad? Y son las con las cuales usualmente ploteamos y medimos al feto. Y esto es otro de los pilares fundamentales que tenemos que tener y usar para reconocer una restricción del crecimiento intrauterino, que son las tablas de percentiles para peso según la edad gestacional. Cada región tiene la suya según las poblaciones y etnias, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro país no hay una tabla específica según nuestra población. No tenemos un estudio estándar para esto. Así que nosotros como institución usamos las más cercanas a Latinoamérica, que es la de México. Entonces, esta tabla es la que usamos a nivel institucional. Se las dejo ahí por si quieren copiarla y es con la que nosotros ploteamos los pesos y es con la que nosotros ocupamos para hacer diagnósticos. Ahora bien, ya teniendo estas tres cosas, ya podemos nosotros ahora hablar bien de fetos con crecimiento por debajo del percentil 10. Y dentro de eso, pues vamos a tener tres variantes. Aquellos fetos constitucionalmente pequeños sin ningún tipo de afectación anatómica o placentaria, aquellos fetos pequeños secundarios a una insuficiencia placentaria y aquellos fetos pequeños secundarios a malformaciones congénitas, cromosomopatías o infecciones perinatales. Pero hay tantas definiciones de retraso de restricción del crecimiento intrauterino y de feto pequeño para edad gestacional y tantos criterios diagnósticos, se los traigo para que ustedes conozcan que es bien difícil casarnos solamente con uno. Entonces, de todos estos, la institución se ha casado con uno solo para poder trabajar con eso. Pero es bueno también conocerlo de las demás instituciones. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Real Academia definen el retraso del crecimiento intrauterino como un peso fetal estimado fetal más una circunferencia abdominal abajo del percentil 10 o el peso fetal, el feto
pequeño para edad gestacional como un peso del nacer abajo del percentil 10. Y ya la sociedad canadiense, la FIGO, la ISUGO y el Clínico de Barcelona define la restricción del crecimiento intrauterino como un peso fetal estimado o una circunferencia abdominal abajo del percentil 3 o abajo del percentil 10, pero con hemodinamia alterada, y un feto pequeño para edad gestacional como un peso fetal estimado o una circunferencia abdominal abajo del percentil 10. Otro es el INPER de México, el Instituto Nacional de Perinatología, define la restricción del crecimiento fetal como un peso fetal abajo del percentil 3 o un peso fetal abajo del percentil 10 más hemodinamia alterada y un peso fetal estimado y un pequeño para edad gestacional como un peso fetal estimado abajo del percentil 10, siempre sin hemodinamia alterada. Nosotros como institución nos quedamos igual, casi con la misma definición, como un feto pequeño para edad gestacional, como aquel feto con un peso fetal entre el percentil 3 al 10 para la edad gestacional con una flujometría Doppler fetal normal y un retraso del crecimiento intrauterino con un peso fetal estimado abajo del percentil 3 para edad gestacional y un peso fetal estimado entre el percentil 3 y 10 acompañado de una flujometría Doppler anormal. La clasificación del RCIU se basa en un consenso que se hizo en el 2016, que es el consenso Delphi, donde hubo este consenso de expertos donde establecieron los criterios para la restricción del crecimiento, ya sea temprano o tardío, según la edad gestacional donde aparecía. Entonces lo dividieron en temprana, aquella que aparecía antes de las 32 semanas, y tardía, aquella que aparecía después de las 32 semanas de edad gestacional. Entonces se dieron cuenta que aquellos que aparecían antes de las 32 semanas de gestacional iban a ser caracterizados por un peso fetal estimado o una circunferencia abdominal abajo del percentil 3 y una arteria umbilical con flujo ausente. Si no tenían estos parámetros, también podían ser un feto con el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal abajo del percentil 10 con uno o más de los siguientes parámetros: un IP de arteria umbilical arriba del percentil 95 o un IP de arteria uterina arriba del percentil 95. Los tardíos aparecían después de la semana 32 y se definían con un peso fetal o una circunferencia abdominal abajo del percentil 3. Si no cumplían ese parámetro, también se veía que podían cumplir el parámetro de dos de los siguientes tres criterios: un peso fetal estimado o una circunferencia abdominal abajo del percentil 10, un peso fetal estimado o una circunferencia abdominal cruzando los centiles de crecimiento por más de 2 cuartiles, o un índice cerebroplacentario abajo del percentil 5, un IP de arteria uterina mayor del percentil 95. ¿Y cuál es la diferencia, las características entre la restricción temprana y la tardía? Pues en la restricción temprana, va a estar más relacionada con la perfusión deficiente de la placenta, una formación anormal de las arterias espirales, por lo tanto, unas características patológicas de las vellosidades placentarias y infartos multifocales. En cambio, la restricción del crecimiento tardía, las lesiones placentarias van a ser menos específicas, va a haber, por lo tanto, mayor dificultad diagnóstica y las anormalidades en la evaluación Doppler no van a ser tan comunes o van a ser tardías. Y pues aquí es más o menos un esquema de la hemodinamia en el RCIU. Comienza todo en las arterias uterinas, las cuales van a afectar la arteria umbilical. Posteriormente, por mecanismos de compensación, van a afectar la arteria cerebral media. Y si esto persiste, va a llegar hasta el ducto venoso, que es el que va a desencadenar la fatalidad en el feto. Y para saber cómo se da esa hemodinamia, necesitamos hacer uso de otra herramienta especial, que es la flujometría Doppler. La flujometría Doppler es la herramienta diagnóstica y de vigilancia en embarazos con RCIU. Sin esta no podemos saber qué es lo que está pasando a nivel de fetal. Y permite identificar el deterioro y mecanismos adaptativos fetales. ¿Qué bases son los que vamos a evaluar? La arteria umbilical, la arteria uterina, la arteria cerebral media, el ducto venoso. Vamos a hablar rapidito un poquito de las arterias uterinas. Las arterias uterinas evalúan el componente materno del flujo de sangre placentaria. Su alteración no nos hace diagnóstico, pero sí nos puede ser predictivo en el primer trimestre.
lo que ya hemos hablado anteriormente, que su aumento en la resistencia aumenta el riesgo de preeclampsia y RCIU. Un IP aumentado, arriba del percentil 95, nos ayuda a iniciar las medidas preventivas con aspirinita para disminuir ese riesgo tanto de preeclampsia como de RCIU. El IP arriba del 95 es el IP patológico. Como podemos ver en las gráficas, la gráfica de arriba, la B, es una imagen de una onda normal de la arteria uterina. Y abajo tenemos una imagen de una arteria anormal con una muesca prediastólica donde vemos el notch. Los notch tienen más sensibilidad de ser predictores de riesgo después de las 22 semanas. Aquí vemos otro ejemplo de las arterias uterinas también, donde el IP está aumentado y podemos ver que las diástoles están disminuidas. La arteria umbilical, ¿qué evalúa la arteria umbilical? La arteria umbilical evalúa la impedancia del flujo sanguíneo a través del componente fetal de la unidad placentaria. Antes de las 14 semanas la impedancia es alta, pero después de las 14 semanas la impedancia es baja para permitir el flujo continuo de la arteria umbilical durante el ciclo cardíaco. Refleja la presencia de insuficiencia placentaria. Entonces la arteria umbilical es la que nos va a distinguir entre un RCIU y un feto pequeño para edad gestacional. Su uso nos aumenta el riesgo de muerte perinatal, inducción de trabajo de parto y cesárea. Este es un esquema de cómo es el Doppler normal de la arteria umbilical. Como les decía, antes, en las 10 semanas, los IP de la arteria umbilical son altos. Por lo tanto, vamos a ver que no tienen diástole, pero conforme va pasando la edad gestacional, a partir entre las 13 y 14 semanas de impedencia, tiende a disminuir. Por lo tanto, los IP van a ser bajos y la diástole comienza a notarse. Y así hasta el término. Entonces, cuando ya haya resistencia para la arteria umbilical, el IP se va a ver elevado y la diástole se va a ver disminuida o inversa, que es lo que vamos a ver aquí en estas otras diapositivas, en estas otras ondas. Las ondas del flujo, la que ustedes ven en su pantalla, creo que al lado derecho, se ve una disminución de la diástole, en el flujo diastólico disminuir, donde ya empieza a haber una insuficiencia placentaria, entonces va a haber una disminución de la diástole por un aumento del IP. Entonces aquí vamos a tener IP aumentados. Luego, cuando esa insuficiencia comienza a hacerse más, vamos a ver ausencia, ¿verdad?, de la diástole, y si persiste vamos a ver inversión de la diástole. Luego vamos a hablar de la arteria cerebral media. Este es uno de los vasos más importantes, ya que produce el 80% del flujo hacia el cerebro. Es un vaso de alta resistencia, todo lo contrario a la vena umbilical, ¿verdad? Es un vaso de alta resistencia, unas diástoles disminuidas y con IP altos, y permite diferenciar el fenómeno de redistribución. Vale, con la arteria cerebral media, la información que esa nos da cuando está patológica es que se ha desencadenado el mecanismo de respuesta cerebral cuando se ha desencadenado la hipoxia. Entonces esta se va a desencadenar o se va a poner anormal cuando ya haya hipoxia. Entonces lo que va a hacer es que los IP van a disminuir para que se pueda haber una dilatación y se pueda las diástoles aumentar. Es decir, que la arteria cerebral media tiene las diástoles un poco más disminuidas, pero cuando el IP disminuye por alguna insuficiencia placentaria o resistencia de la arteria umbilical, entonces estas van a ir aumentando. El índice cerebroplacental. Vale, este es un índice que es un parámetro más sensible para detectar el RCIU. Combina las alteraciones de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media, detectando sus cambios cuando éstas se encuentran alteradas, pero aún no han salido en los límites de normalidad. Quiere decir que este índice aún no puede salir anormal cuando la flujometría Doppler de la arteria umbilical y de la cerebral media no sale normal. Y entonces es un mejor predictor
para los resultados perinatales adversos. Es muy útil tanto para detectar un RCIU más tempranamente, como para aquellos fetos pequeños para edad gestacional en los que sospechamos que más adelante pueden hacer un RCIU. El ducto venoso. Como todos sabemos, el ducto venoso es un shunt, un bypass, ¿verdad? Que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior y luego esta con la. Y la ventaja o el propósito de esto es llevar la sangre directamente al corazón y evitar la circulación hepática. Evaluar la disfunción cardíaca derecha asociada a la hipoxia y acidemia durante la contracción atrial. Si hay un grado de hipoxia, la respuesta del ducto venoso es que inicialmente se dilata y el IP es menor. Pero si esta hipoxia es demasiada, entonces es al revés. Este ductus comienza a elevar su IP y comienza a dar una ausencia o regresión de la onda P, de la onda A. Aquí vemos cómo es la onda del ducto venoso. Simula como que fuera una M. Entonces tenemos la sístole, la diástole y tenemos esta que es la contracción atrial. Entonces, estas siempre tienen que estar presentes y se van a ir, más que todo, la onda de la contracción atrial es la que se va a ir modificando si hay una hipoxia permanente o crónica. Se ha visto que este ducto venoso es como el más sensible para predecir el deterioro del bebé y en un 90% de los casos predice entre 48 y 72 horas el deterioro del perfil biofísico. El 60-95% de la mortalidad perinatal va a estar dada por el ducto venoso. Aquí vemos la onda normal, es la onda de arriba, la onda A ausente, que era la que estábamos hablando, que significa que hay un llenado diastólico tardío anormal, y esa misma onda A, que ya no está arriba, ahora está reversa, que es el llenado diastólico tardío anormal. Y pues lo que he venido hablando, la hipoxia, lo que va a pasar en el deterioro fetal, va a haber una disminución de la velocidad del crecimiento, una disminución, por lo tanto, de la actividad, el mantenimiento del balance energético disminuye, la liberación de hormonas del estrés comienza a aumentar, hay redistribución del flujo sanguíneo, el metabolismo anaeróbico periférico se activa para mantener el balance ácido-básico en órganos centrales, y si la hipoxemia continúa, se acelera el metabolismo anaeróbico central. Si la acidosis se presenta, ya no hay como mucho tiempo antes de la muerte fetal. Esto es como un resumen de los cambios que se van dando en la flujometría con la arteria umbilical, la cerebral media, el ducto venoso y el líquido amniótico, ¿verdad? Se ve como lo primero que va cambiando son las resistencias de la arteria umbilical, que van perdiendo la diástole hasta volverse ausente o inversa, y al mismo tiempo se van activando los mecanismos de compensación de la arteria cerebral media para poder cuidar el cerebro, y se ve que van disminuyendo la pulsatividad de la arteria cerebral media hasta abajo del percentil 5, y al mismo tiempo el ducto venoso va deteriorándose hasta tener la inversión. Y todo esto, como el riñón está como tratando de compensar y socando, ¿verdad?, su resistencia, va disminuyendo el líquido amniótico hasta algunos fetos entrar en oligohidramios. El manejo, igual como la definición, los manejos son para cada pues escuela, ¿verdad?, y cada población, y también viene involucrado también con lo que cuenta cada escuela o cada institución. Por ejemplo, aquí en el Clinic Barcelona dice que el monitoreo es cada semana, cada 72 horas, cada 1 o 2 días, cada 12 horas. Se los voy a poner aquí para que más o menos lo vean, y por razones de tiempo me voy a pasar directo. Bueno, bien, me dicen que vamos bien, entonces vamos a dar una no sé, me puedo regresar aquí, sí, ahí. Vamos a darle una bajadita, entonces aquí, a eso. El Clinic de Barcelona dice que vamos a clasificar a estos fetos que tienen peso fetal estimado abajo del percentil 3 o índice cerebro placentario abajo del percentil 95 o un índice arterio umbilical mayor del percentil 95, una cerebral media abajo del percentil 5, unas arterias uterinas arriba del 95, vamos a estarle dando monitoreo
cada semana, o flujometría Doppler. Una arteria uterina con flujo reverso al final de la diástole cada 72 horas. Una arteria uterina con flujo reverso al final de la diástole, pero con un IP del ducto venoso arriba del percentil 95 de 1 a 2 días, y un flujo reverso del ducto venoso, pero con un NST reactivo, entonces lo vamos a estar dando chance cada 12 horas. Esto, aquí no ponen las edades estacionales a las que se están haciendo. Eso solo es en base a la hemodinámica, o sea, a los resultados de la flujometría. La ISUBO da un seguimiento a partir de edades estacionales, ¿verdad? Ya la ponen entre las 24 y 25, dice manejo individualizado. Por las edades estacionales, pues en cada institución, dependiendo de la resolución que tienen cada institución, entonces así van a darle el manejo, ¿verdad? Entre las 26 y 28, y si tienen un flujo ausente o reverso de la arteria umbilical, se va a vigilar cada 2 a 3 días. Si el ducto venoso como onda A está ausente o reversa, entonces se le sugiere que se le evacúe. Del 29 a 31 semanas, también se le da una vigilancia de 2 a 3 días y se le va a sugerir que se le evacúe si el ducto venoso con onda A ausente o reversa. Y entre las 32 hasta las 34 semanas, si todavía tiene la onda A o reversa del ductus o en la arteria umbilical está ausente, igual se le dice que resuelva, o sea, de que se evacúe el producto. Eso es con respecto a la ISOBO. Y después la Sociedad de Medicina Materno-Fetal igual lo hace en base a la arteria umbilical. Dependiendo de cómo es la arteria umbilical, ellos pues proponen el manejo. Y pues con respecto a nosotros como institución, en el último protocolo para el manejo de restricción del crecimiento intrauterino, se ha establecido que en menos de 26 semanas se va a individualizar el manejo. Entonces nuestro protocolo inicia a partir de las 26 a las 31, 6 séptimas semanas, en las cuales sí, una arteria uterina arriba del percentil 95 y una arteria umbilical arriba del percentil 95 y un ducto venoso está normal, el seguimiento va a ser semanal. Si una arteria umbilical con un flujo, con ausencia de un flujo diastólico o un flujo reverso, pero el ducto venoso está normal, el seguimiento se le va a dar cada 48 a 72 horas. Si en esas 48 a 72 horas se vuelve a tomar y el ducto venoso está normal, se tiene que evacuar por vía abdominal. De ahí con las 32 y 35, 6 séptimas semanas, si la relación cerebroplacentaria está abajo de 1, o si la arteria umbilical tiene abajo mayor del percentil 95, el seguimiento va a ser cada 24 horas. Y se va a evacuar solo si en las pruebas de bienestar fetal aparece un perfil biofísico 4 de 10 o una arteria uterina con los flujos invertidos o ausentes, y va a ser vía abdominal. Entre las 36 y 36, 6 séptimas semanas, si tenemos el peso abajo del percentil 3 y una arteria umbilical alterada y un NST no reactivo y un perfil biofísico, pues prácticamente ya está dicho, ¿verdad? Hay que evacuarlo, ya no tiene sentido con esa edad gestacional estarle haciendo más. Y más de 37 semanas, pues la indicación siempre va a ser evacuación según criterio obstétrico. La prevención, que es una cosa que es muy importante, va a empezar desde la consulta preconcepcional. Eso es muy importante, captar a la paciente que nos puede hacer afectar o que tenga riesgos que nos pueden afectar el nuevo embarazo, ¿verdad? Tratar de ver que antes de que esa señora se embarace esté en un peso ideal, que cese el alcohol y el tabaquismo, y que si tiene alguna enfermedad crónica esté en las condiciones ideales para poderse embarazar. También durante los controles prenatales, si tiene alguna enfermedad crónica esta paciente, pues controlar los índices glicémicos si son diabetes
mantenerlas en meta. Si tiene hipertensión, mantener las presiones por lo menos en presiones metas. Control de ganancia de peso también. Iniciar la aspirinita antes de la semana 16 y después de las 12. Y se ha visto los estudios que en realidad la suplementación nutricional pues tiene un cierto punto de placebo porque no se ha demostrado que tenga evidencia y al momento no se recomienda, no tiene un nivel de evidencia. Y pues es fundamental entender entre las conclusiones que las bases fisiopatológicas de esta identidad para reconocer la importancia y el impacto materno neonatal y económico, conocer la evidencia actual que existe acerca es fundamental para llevar a cabo un adecuado diagnóstico y manejo. La predicción y prevención siempre será el primer escalón y el más importante en el abordaje de estas pacientes. El seguimiento de estos fetos debe ser dinámico, ya que no existe momento establecido el cual determine los cambios hemodinámicos. El correcto diagnóstico y seguimiento nos puede orientar sobre el gran paradigma que existe sobre el mejor momento y vía de resolución. Por mi parte, eso ha sido todo hasta ahorita. Muchísimas gracias, doctora, por tan excelente ponencia. La verdad que ha logrado abarcar en muy buen tiempo todo lo que conlleva la predicción, diagnóstico y manejo de la restricción del crecimiento fetal intrauterino. Pues retomando un poquito, doctora, gracias por la retroalimentación sobre la medición de la altura uterina que debemos de realizar en los controles prenatales. Recordemos que el protocolo para la atención de la mujer en periodo de embarazo establece que la medición de la altura uterina, bueno, la altura uterina debe coincidir generalmente entre los 24 y las 32 semanas. Y si encontramos una altura uterina inferior a 3 centímetros a lo esperado, pues tenemos la indicación de sospechar una restricción del crecimiento, aunque como muy bien dijo, pueden haber otras situaciones que nos estén condicionando la altura uterina, como por ejemplo una presentación transversa, más sin embargo, si encontramos una altura uterina menor a la esperada, debemos sospecharla y dar referencia para la ultrasonografía con medición del peso fetal. También cuando tenemos ya el diagnóstico, ya sea en el primer nivel de atención o por médicos especialistas de ginecología, toda señora con diagnóstico de restricción del crecimiento debe ser evaluada por la especialidad de medicina materno-fetal para el seguimiento que se hace. Como ustedes vieron, no es solo darle los controles prenatales, sino que con las ultrasonografías seriadas, según el protocolo también de pruebas de bienestar nos establece, de acuerdo a la condición o grado de restricción del crecimiento, el tipo de seguimiento que vamos a dar con las pruebas de bienestar fetal. ¿Verdad? No sé, al momento si hay alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano, voy a revisar el chat, si hay alguna pregunta que hayan escrito, lo pueden hacer en ese momento. También es importante recordarles que en ese nuevo protocolo, les invito que lo lean detenidamente, en el anexo 9 de dicho protocolo se encuentra la sugerencia que hace como unidad materno-perinatal sobre los valores de peso fetal a edad gestacional para que puedan verlo y así identificar en qué percentil se encuentra ese bebé, ¿verdad? Y darle el seguimiento necesario. Bueno, al momento se les agradece su conexión, no tenemos ninguna pregunta. No sé si quieren agregar algo más del caso clínico. Por el momento no, se ha visto que ha tenido una buena resolución porque se pudo lograr evacuar de manera oportuna, ¿verdad? Por el seguimiento estricto que se le dio a la señora. Lo que nos ayudó fue que la captamos de manera temprana y a partir de ese momento, pues el seguimiento fue bastante estrecho con respecto al tiempo y pues se pudo evacuar de manera oportuna. Entonces el resultado es que tenemos un bebé sí ingresado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero que va teniendo una evolución clínica favorable, está con su plan de ganancia de peso, van destetando de la necesidad del oxígeno, lo que vimos, entró con un CPAP, pero ahora ya ha disminuido esa necesidad y esperamos que tenga una resolución favorable. De acuerdo, gracias, doctora. Una pregunta, doctora Parada, con respecto a la indicación durante los controles natales de la albumina, ¿qué nos puede comentar acerca del uso de este medicamento? Dice que con respecto a la arginina es bien controversial porque muchas veces la arginina es como un aminoácido que ayuda a la oxigenación, pero en realidad no hay como un estudio que haya abarcado, ¿verdad? Que tengamos los metaanálisis que digan que sí hay función de la arginina. Sin embargo,
se han visto que ciertos placebos ciertos estudios contra placebos han hecho, y quizás por eso, porque hay ciertos estudios que son muy pocos, que han hecho que sí hay evidencia de que han habido ciertos aumentos, ¿verdad? En ciertos percentiles o cambios en el peso fetal. Sin embargo, no está establecido y no está normado, no hay evidencia al momento, al 100% de que la arginina sea. Sí, doctora, muchas gracias y concuerdo totalmente con la doctora. En los estudios actuales pues no hay evidencia de que el uso de la arginina pues cambie en el curso que va a tener el bebé durante el embarazo o al momento de la gestación. Como es más que todo una insuficiencia placentaria, lo que mayormente causa, no es como por falta de una nutrición o de más de tratamiento. Entonces también la fisiopatología es otra. Sí, nada más recordarles también que es importante durante los controles prenatales recordarles a las mujeres embarazadas cómo deben estar pendientes de los movimientos del bebé, ¿verdad? Ya que se vuelve parte prioritaria que ellas conozcan estos patrones para que puedan tener una consulta oportuna, ya que puede ser un indicio de que el cambio en esa remodelación que está teniendo el bebé en los casos de la restricción del crecimiento y en todos los embarazos en general, ¿verdad? Así.